Cise Podcast. João, Bienvenido otra vez. bem-vindo, volví Estuviste por fuera haciendo un especial. un tiempo, sí, Sí, que ya salió. con nuestro gran equipo campeón. Somos campeones Por fin. de América. Y tenemos a un hombre que es muy conocido, Es la cara, cara pública. Sí. Es la cara de uno de los canales en Colombia donde el presentador periodista, la cara que llega, se vuelve, obviamente por su talento, pero también yo creo que es un canal que lleva eso, ¿no? Que es muy cercano a la gente. Jonathan Nieto, presentador de City TV, uno de los hombres que le habla a la gente día a día, noche a noche, ahí en la pantalla. ¿Y qué significa ser tan conocido, tan cercano y más que todo, bueno, City TV es muy bogotano, pero en el país también eres una cara ya muy reconocida? No, muchas gracias primero por la invitación. Encantado de estar aquí. City TV es patrimonio de la ciudad, yo creo, ¿no? City TV es como el Cerro de Monserrate, como Transmilenio, como el 82. Creo que City es un canal que adhiere a la gente, que toca el ADN de la gente y que la gente lo quiere como parte fundamental de la esencia de su vida, de su diario vivir, ¿no? Es muy cercano. Es muy cercano, sí, es super ciudad. City es un concepto canadiense, ¿no? Sí. City nació en Canadá, el primer City es en Toronto, Shum City. Y la casa editorial, El Tiempo, compra la franquicia hace muchos años, más de 20 años, y lo trae y lo pone como plataforma de televisión en el país. City es un canal de televisión abierta, tal como Caracol, como RCN, como Canal 1, pero local. O sea, usted le pone una antenita ahí al techo y saca City. En cualquier lado. O le pone la antenita ahí al televisor y saca City en Bogotá. Y ese inicio del canal es realmente impactante porque pues transforma todo. Yo creo que el canal transforma la televisión en Colombia. El formato. Todo lo que usted ve ahora en los canales nacionales lo copiaron de City. Todo. Cómo presentan los periodistas, cómo presentan ahora los presentadores, el tema del noctámbulo, los periodistas nocturnos. La City Cápsula. Todo lo revolucionó. De hecho, el estudio del canal, ese primer estudio de noticias, era una maravilla. Yo lo conocí, tuve el privilegio de conocerlo porque yo pues, llegué a City muy chiquito a hacer mis prácticas hace muchos años. Y luego regresé. Pero en ese inicio, todo el mundo llegaba al estudio de noticias de City, quedaba deslumbrado. En esa época, nadie tenía un estudio de noticias como lo tenía. Y era un estudio completamente copiado del estudio de Toronto. Sí. La gente en Colombia dice que Bogotá, a diferencia de Medellín, que es donde los paisas se concentran, de Cali, Barranquilla, donde la gente es muy de su pueblo no, de su ciudad, Bogotá recibe a todo el mundo. Sí. Este hombre viene de Cúcuta y se mete de cabeza a un proyecto, a un medio muy bogotano. O sea, eso dice exactamente lo que es Bogotá. Te abrazo de donde vienes, abrazo a nosotros, de otro país, te abrazo a ti. ¿Cómo es para un cucuteño llegar a Bogotá? Bueno, ya se transforma, ya aprende lo que es Bogotá, pero además con un medio de comunicación que es el típico cachaco rolo y te vives ahí intensamente los 24 horas de Bogotá. ¿Te ha transformado City TV? ¿Te ha transformado Bogotá a este ser cucuteño en algún lado? Es imposible que Bogotá lo transforme. ¿Ustedes no se han enamorado de Bogotá? Claro. Yo amo esta ciudad. Yo también. La amo así mal. Y yo recuerdo que cuando llegué de practicante, salió una página entera del Tiempo. Yo estaba estudiando en comunicación social en Bucaramanga, en la Universidad Autónoma, y había una página entera de City TV, de lo que era el canal. Videógrafos, involucramiento, el periodista caminaba, las historias, la gente. Wow, yo decía, esto no puede ser, yo tengo que hacer las prácticas ahí. Ajá. Entonces llamé al canal, al teléfono que veía ahí, llamé y mire, es que yo soy estudiante de comunicación, quiero hacer mi práctica en City.
¿Y de dónde llama? De Bucaramanga. No, no, disculpe. Usted no puede hacer prácticas aquí porque usted es de Bucaramanga y usted tiene que conocer Bogotá para poder hacer prácticas aquí. Chao, pin. Y yo, no puede ser. Y volví a llamar y me decía, ¿usted otra vez? Ya le dije, usted tiene que ser bogotano, no puede hacer prácticas aquí porque tiene que conocer la ciudad, si no va a confundir Bosa con Suba. Y yo, miércoles, no puede ser. No, pues fui tanto el desespero que me vine a Bogotá, cogí mi primera berlina que había y llegué a Bogotá y me paré en la entrada de... No te puedo creer. Sí, me paré en la entrada de City porque yo quería hacer prácticas allí. Y bueno, y más aún cuando voy llegando al canal y va saliendo una presentadora de mucha música, que se llamaba Juana, era un ángel. Sí. Y yo la vi saliendo y dije, Yo tengo que trabajar ahora más. Era una mujer divina, una rubia, hermosa. Después de... yo creo que se fue a presentar cosas en Señal Colombia y eso nunca la volví a ver en mi vida, pero era el ícono además de lo que en esa época, porque no había, digamos, la expansión de las redes sociales que tenemos hoy en día, pero en esa época mucha música era Sí, también. Otro ícono de City otro TV. ícono de esa época. de la música, no solo en Colombia, yo creo que mundial, porque mucha era muy importante, era como el MTV local. Sí. Y bueno, yo llegué ahí, me parqué y le dije a la señorita de la portería, mire, como decía Martín de Francisco, con mi maletín lleno de sueños, le dije, señorita, mire, yo quiero hacer prácticas, ¿con quién hablo? Y me dije, déjeme, espere a ver. Me dio, además no fui un solo día, fui varios días. Ya se volvió amiga mía. ¿Y fuiste así de pintoso o cómo estabas? Decía el director. Director de la época, usted llegó aquí con una chaqueta cochina de cuero y unas botas llenas de greda, decía. Claro. ¿De lo largo no? Y oliendo a cigarrillo por todo lado, decía él. Bueno, yo estuve ahí unos días hasta que algún día me dijo, mire, la chica de talento humano sale como en 15 minutos, espérela a ver si de pronto hablo con ella. Efectivamente iba a salir a almorzar y yo me la crucé, le dije, hola, mira, es que yo te he llamado y quería una oportunidad para hacer prácticas en el canal. Y me dijo, ¿usted? ¿Qué hace aquí? Le dije, no, pues quiero hacer prácticas en el canal. Me decía, pero si ya le dije que no, que no. Entonces yo le sentí un acento a él. Particular. Pescaste. Yo le dije, ¿y usted de dónde es? Y me dijo, Ocañera. Yo le dije, usted es paisana mía. Ocaña, pues es de norte de Santander, de mi departamento. ¿Cómo no me va a dar una oportunidad? Si le dieron una oportunidad a usted, ¿cómo no me da una oportunidad? Maravilloso. Entonces, Ella soltó la risa y me dijo, voy a ver qué puedo hacer. Y bueno, y ahí me tuvo unos par de días más hasta que llegó una oportunidad en un programa que en ese momento estaba iniciando, que se llamaba Arriba Bogotá, que hoy en día es el ícono de las mañanas. Y bueno, y cuando les digo ícono es que este tipo de formatos se los llevaron a otros canales. Sí. En esa época, los otros canales no tenían un escenario, una puesta en escena como Arriba Bogotá. Y hoy en día todos los canales tienen el mismo programa, no solo El mismo formato, claro. los canales locales. canales, usted va a TRO, tiene un programa parecido a Arriba Bogotá, usted va a Telecaribe, tiene un programa parecido a Arriba Bogotá. En fin, todos se volvieron un programa, un magazine informativo, tal que después de las 9 de la mañana comienza a ser un poquito más relajado. Sí. Y en esa época los presentadores no salían en ese formato. Los tipos tenían un micrófono, hablaban, comentaban las noticias, leían el periódico, ponchaban las cámaras de la central de cámaras de la policía. Nosotros nos conectábamos allí y ponchábamos la ciudad. Era muy gracioso porque era una especie de programa de televisión, de radio en televisión, una cosa así, una cosa muy sui generis, que en esa época no existía. Ahí me dieron la oportunidad, me entrevistó el jefe que le dije que olía a cigarrillo, me dice él cuando me ve todavía. Yo lo conocí usted por allá oliendo a cigarrillo. Y las botas llenas de greda. No me venga ahora con esa pinta divina de Gadán. Yo conozco tu raíz, hombre. Entonces, sí, nos damos un abrazo. Siempre que me veo con mis anteriores jefes, me da mucho gusto verlos. Ellos también. Y bueno, eso también da cuenta, digamos, de una carrera prolífica, pero también bonita, cercana con la gente. Creo que yo soy el mismo que presenta noticias. Noticias, el que está aquí con ustedes, el que está en mi casa. ¿Seguro? Sí, creo que sí. ¿Con Cúcuta también?
No, no. Ah, Se ya vamos transforma. para allá, ya vamos para allá. Con el equipo no, con el equipo soy un... Soy malo y juzgo duro a mis jugadores, a los directivos, sobre todo a los jugadores no tanto. Igual los directivos los odio. No, mentira, no odio a nadie, pero me da mucha rabia. Pero bueno, finalmente me dieron la oportunidad allí y fue muy rápido todo, ¿no? Fue el proceso de entrar y el proceso de engancharme fue muy rápido. Sí. Digamos, al tercer día yo estaba leyendo noticias, el director me dijo, lea aquí esto, leí un par de noticias, al tipo le gustó, y al tercer día hubo una tragedia, no en Bogotá propiamente, en un municipio aledaño que es el municipio de Funza. En esa época comercializaban mucha gasolina de manera pirata y habían hecho como una tubería hechiza, la habían metido por allí por alguna de las calles, algo salió mal, hubo una explosión terrible y no tenían quien cubriera el hecho. ¿Por qué? Porque los periodistas en esa época no entraban a las 6 de la mañana o a las 5:30 de la mañana o a las 5 de la mañana como entran hoy, sino entraban a las 7 de la mañana. El turno del periodista en esa época iniciaba a las 7. Ok. No había quien mandar. Llamaron al periodista, el tipo estaba despertándose. No, yo no llego allá, estoy durmiendo, me voy a bañar hasta ahora. Y entonces no había quien mandar, era una tragedia, era noticia. Sí. ¿Y a quién mandamos? Entonces yo dije, a mí. Y el director me dijo, no, pues usted acaba de llegar. Yo, no importa, yo me le mido. Y bueno, el resto es historia. Me mandaron, me fue muy bien, duré como 3 horas al aire, era una tragedia de bastante envergadura, hubo muertos, heridos, lamentable el hecho. Pero lo cierto fue que pues, pude sostener la transmisión durante un tiempo importante, evidentemente coayudándome con el director, enlazado allá al estudio, etc. Pero después de eso creo que cambió mi historia en los medios, ¿no? Me dijeron, les había gustado y posteriormente terminó mi práctica. Y el día que terminó mi práctica, ese mismo día me dijeron, queremos que sigas con sigas y te nosotros. compraron una chaqueta nueva. ¿O fue lo primero que compraste con tu primer Y sueldo? unas botas pantaneras con mi primer sueldo. ¿Qué fue lo que No, ropa. Sí, ropa. Yo venía mal de ropa. Además que era calentano, ¿no? Claro. Tenía una sola miserable chaqueta. yo creo que el primer sueldo todo el mundo compra ropa. Todos los que venimos de tierra caliente y llegamos a esta ciudad, lo primero que compramos con el primer sueldito, es una chaquetica. Más o menos decente, ¿no? Bueno, ¿el cigarrillo dejaste? ¿Dejaste? Sí, dejé de fumar hace ya muchos años. Ok. Porque no es fácil, ¿no? El que fuma... No, yo creo que yo cambié mi vida. A mí Jesucristo me cambió la vida. Oh. Y les voy a ser sincero, yo acepto este tipo de entrevistas siempre porque tengo la posibilidad de hablar de Cristo. Ok. Y cada vez que me invitan a alguna parte, yo digo, Señor, hoy voy a poder hablar de ti y eso es fascinante. Porque yo creo que no soy una figura tan trascendental como para que inviten a una charla. No, sí lo eres. Y muchas gracias por Pero hablar de Él siempre me da gusto y es una posibilidad maravillosa porque Él me cambió la vida, me cambió todo, me cambió por dentro y entonces hablar de lo que sucedió conmigo y lo que ha sucedido alrededor de mí con el Señor es... ¿Nos puedes contar cuál fue ese boom? ¿Tú te acuerdas exactamente cuántos años tenías? ¿Por qué lo buscaste? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Y cómo eras y cómo te volviste? Mira, Él sabe cómo actuar, Él es un estratega. Jesús es un estratega con nuestras vidas. Él sabe en qué momento engancharte. Tiene algo, lo hace con sutileza, pero lo hace muy bien hecho. Yo estaba enamorando a una chica y si ella me dice que vayamos a un templo budista, hubiera sido un templo budista. Si ella me dice que Vamos a cienciología. Vamos. hubiera sido a cienciología, pues, a mí me gustaba. Y me invitó a una iglesia cristiana. A ella le gustaba porque ella es abogada y es historiadora. Y le gustaba mucho cómo el predicador de ese momento echaba el cuento. Le parecía muy interesante porque era un tipo, digamos, muy bien estructurado, aterrizaba muy bien la historia, la contextualizaba muy bien, la historia bíblica con los hechos relevantes alrededor de la historia bíblica. Entonces a ella le parecía muy interesante, la tenía cautivada por esa relación que ella tenía con la historia. Ella estudió historia en Italia.
Y a mí me gustaba ella. O sea, a ella le gustaba, le parecía interesante el predicador por cómo contaba la historia y a mí me gustaban las piernas de ella. Entonces, yo tenía que ir donde iban esas piernas. Y el Señor lo sabía. Él sabía que yo iba a ir detrás de esas piernas. Y bueno, llegué a la iglesia, sí, me arrodillé. Yo seguía pensando en las piernas. Y así pasó. Y fíjate que es muy parecido a lo que le pasó a Pablo. Y lo entendí, fíjate, lo entendí hace muy poco, hace un par de días que estuve escuchando una prédica muy interesante. Resulta que a Pablo lo ministra Esteban, que es el primer mártir de la iglesia cristiana, digamos, de la iglesia cristiana, que en el contexto es una secta que Roma decía se llaman los cristianos porque era una forma despectiva de hablar de Cristo, ¿no? Los seguidores de Cristo, los cristianos. Y Esteban fue el primer mártir, murió apedreado, predicando. Cuando murió, comenzó a predicar y lo estaban apedreando. Y Pablo estaba allí. Pablo era un terrorista. O sea, era Saulo de Tarso y era un terrorista. O sea, el tipo perseguía a la iglesia cristiana y él estaba ahí sosteniendo incluso la manta de Esteban y lo vio apedrear, pero lo estaba escuchando. Cuando él estaba muriendo apedreado, comenzó a describir el reino de los cielos, Esteban. Estoy viendo a Jesús, estoy muriendo por el Señor y tal, mientras te estaban matando. Y Pablo no pasó supuestamente nada con Saulo, pero tiempo después, Saulo queda ciego, cae, y el mismo Señor Jesucristo se le presenta a Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy Cristo a quien tú persigues. Y ahí comienza la transformación, luego le imponen las manos, se le caen como escamas de los ojos, porque él queda ciego, y Saulo se transforma en Pablo, y hoy en día yo te hablo de Pablo y te hablo de Cristo, porque por él yo estoy aquí. Pero ibas por un camino que no era bueno. Yo creo que sí, yo creo que el camino mío no era bueno. ¿Qué? ¿Rumbas? Mucha rumba, Gente que no te hacía bien. mujeres, o sea, y una inmensa soledad. ¿No? Al final de cuentas, la rumba, mujeres, pero al final una inmensa soledad. Que en ese momento no te dabas cuenta, te diste cuenta después. Sí me alcanzaba a dar cuenta. Y me alcanzaba a dar cuenta que no iba bien. Me alcanzaba a dar cuenta que incluso yo decía, hombre, yo tengo como potencial para hacer algunas cosas, pero no me funciona, no voy bien, no me siento cómodo. ¿Tú crees que en ese momento de tu vida se reflejaba también, por ejemplo, ya que hablamos de City, ¿tú crees que en el ámbito profesional también la gente que estaba cerca decía, no, es bacán, tiene potencial? ¿Crees que después de la transformación fue más boom todavía en todos tus campos? Total. Hay un versículo muy lindo que dice que la cercanía a Dios hermosea el rostro. Y puede que seas feo. Marica, entonces estás muy próximo a Dios, estás pegado, marica. El man está coladito a Dios. Se enamoró. Es que nos dijo que tiene 47 años, marica. Un hombre divino. Dios está acá y el man está grudado brazo con brazo. Es un capo para No levantar. hay fanfarria ahí. Muy buena. Te agradezco. Yo creo que sí, yo creo que la cercanía al Señor. Yo no estoy diciendo que sea santo. Yo no soy santo. Nadie lo es. Yo cometo errores todos los días. Todos los días. Pero te hace un mejor hombre, un mejor ser humano. Y eso, Claro que eso es lo que vale. Y además, todos los días tienes la posibilidad de acercarte a su presencia. Yo todos los días, o sea, todo el mundo plantea que su pasatiempo es leer un libro, ver Netflix, ver una película, qué sé yo. Mi pasatiempo es poder tener un espacio para adorar. Yo me arrodillo, levanto mis manos. Antes de ir al aire lo hago. Antes de ir al aire, levanto las manos, comienzo a adorar. A veces, y lo hago en un cuartico que hay en el canal, todo el mundo sabe. Ok. Y yo siempre pongo los pies sobre la puerta porque no tiene seguro, porque es un cuarto donde todo el mundo entra. Sí. Entonces, cada vez que entran y están cerrados, está Jonathan ahí. Y todo el mundo sabe que yo estoy... Bonito, respetan tu espacio. Entonces me toca como agilizar porque las presentadoras Necesitan cambiarse. Claro. todo el mundo necesita hacer sus cosas, entonces me toca agilizar y ya salir, ya lo sé. Pero tengo mi espacio allí, en mi casa también lo hago, adoro constantemente y le inculco eso mucho a mis hijos, ¿no?
Por eso yo sé que van por un buen camino. Tienes 2 hijos, 2 hijos. adolescentes. Adolescentes. ¿Difícil? Pues fíjate, les voy a dar un consejo a los papás. Léanle la palabra a sus hijos. Puede que le hagan usted caras y este señor, este cuchito, qué mamera, comenzó con su palabrera. No importa, háganlo, léanle la palabra. Miren, la palabra tiene una cosa maravillosa y es que tú la siembras en la gente y en algún momento produce frutos. Y volviendo a mi historia, les ponía el ejemplo de Pablo, que era Saulo, y a mí me pasó, yo fui a la iglesia 2 domingos, Las piernas, ahí al ladito siempre. al tercer domingo fui a la iglesia y el tercer domingo salí como diferente, y esto está raro. Y el lunes fui a trabajar, yo ya estaba viviendo con la de las piernas. Me monté en mi Transmilenio, estacioné Alcalá, yo vivía en la colina, iba en el bus y de pronto comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y yo decía, ¿qué pasa? Entonces me hice contra la puerta del Transmilenio y decía, ¿qué me está pasando? ¡Qué oso! Y lloraba, y lloraba, y después de llorar comencé a hablar en un lenguaje extraño. Comencé a hablar unas lenguas extrañas. Y claro, todo el mundo me miraba como, uy, ese bazuco está fuerte. Y comencé a sentir una paz y una paz y una paz y una paz. Le dije, Señor, perdóname. No sé qué decirte, no conozco la palabra, no conozco absolutamente nada. Solo perdóname y bienvenido a mi vida. Entendí que Él me estaba ministrando de alguna manera. Lloré todo el trayecto, que es a la hora pico, 7 de la mañana, es un trayecto largo, como 1 hora. Y llegué allí cerca a mi oficina y fui otro. En ese momento cambió mi vida. Qué chévere. En ese momento se transformó todo. Claro, evidentemente, comencé a tener sed, ¿no? Sed de ir a conocer qué era lo que me pasaba, por qué hablaba en lenguas, qué significaba eso, por qué tenía necesidad de buscarle. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había impactado? ¿Qué fue ese momento? Comencé a estudiar, incluso yo estudié teología. De hecho, estoy a punto de graduarme como teólogo. En estos días tenemos graduación, tengo que pagar derechos de grado, menos mal me acordaste. Y quiero seguir, porque me parece muy interesante, porque creo que ahí ese es el verdadero camino. Y yo soy periodista, y fíjate que como periodista uno busca la verdad. Yo creo que más allá de cualquier otra realidad, de cualquier otra verdad en este mundo, Jesucristo es la verdad. Esa sí es la verdad. Ok, ya que estamos hablando de ese tema y tenemos de religión, de Jesús, ¿cómo ves? No, pero no de religión. Eso. Yo no creo en la religión. Ok, hablas de Y Jesús. Jesús no vino a fundar religiones. Jesús es la antítesis de la religión. Vale. Jesús, es más, a Jesús lo crucificó una religión. Sí. Y es todo lo opuesto a una religión. De hecho, la concepción del Nuevo Testamento es profunda y clara frente a no tener religiones. O sea, la iglesia, el monumento, eso no La es. iglesia somos nosotros. ¿Tenemos que congregarnos? Sí. Pero no tenemos que pertenecer a una religión. Además hay, Porque la religión, el dogma religioso, Está presidido por hombres. Y los hombres fallan. ojo, y no hay solo una, hay diversas. la palabra no falla, es Perfecta. Y el hombre intenta manipular, de acuerdo a su concepción y a sus sentimientos, la verdad. Y se ha manipulado de muchas formas que ha terminado tergiversada. absolutamente tergiversada la verdadera palabra. Jonathan, ahí entra una duda que tengo también semi-existencial o existencial, que es, listo, tú tienes a Jesús como la verdad, porque tú eres del occidente, porque llegó hacia nosotros. Ahora, si hay una persona de Japón que cree en Buda, o porque allá les llega más esa... Tu verdad es Jesús, pero la verdad de ellos es Buda o un otro, no sé. Pero fíjate una cosa... Todos son válidos, ¿no? ¿no? Fíjate una cosa muy curiosa.
¿Sabes dónde está la iglesia más grande del mundo? La iglesia cristiana más grande del mundo. En Corea. En Corea. Es una iglesia que congrega sentada a la gente en una sentada, algo así como 50.000 personas. O sea, la iglesia coreana, que está el pastor Guillo, Jeonpong Guillo, sienta en un domingo a 100.000 personas. La iglesia de Corea. Corea. ¿Cómo conoció Guillo? Y ahí te doy la respuesta. ¿A Cristo? Porque se estaba muriendo. Le dio una gangrena. Estaba adolescente, le dio una gangrena. Fue, digamos, donde sus sacerdotes, los de su iglesia, no, había poca medicina. Pues Corea en esa época tenía la misma producción per cápita que Colombia. Producto Interno Bruto igual al de Colombia, creo que en esa época. Menor incluso. Luego vino toda la revolución tecnológica, etcétera, pero bueno, eso es otra historia. Y muriendo, llegó una predicadora cristiana. Y le tocó la puerta. Y le habló de Cristo. Y le planteó que por un versículo bíblico que dice que por sus llagas hemos sido sanados, que lo dijo Pablo. Jesucristo tuvo 38 llagas en su cuerpo. 38. Resulta que por las enfermedades básicas en la humanidad son 38. 38. O sea, de la colágena, cardiovasculares, osteomusculares, etc. Son 38 enfermedades básicas. Y Jesucristo tuvo 38 llagas. Y la palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. Eso le predicó a Guillo y Guillo se salvó. Iba a morir. Y de ahí se volvió predicador cristiano. Y comenzó con un escritorio, una rendija allí donde se metían 10 personas y terminó siendo una iglesia que es casi una isla, la iglesia del tamaño de la iglesia del pastor Guillo, que murió hace poco. Entonces, hay algo que es profético y que está en el libro de Daniel y que está en el libro de Apocalipsis, y es las señales del final de los tiempos. Y te voy a responder a tu pregunta. En los tiempos finales, la palabra se va a predicar hasta en los confines de la tierra. Eso dice la Biblia. Y seguramente ya al de Japón, ya le llegó el de Corea, pero seguramente le va a llegar el de Japón, le van a predicar de Cristo. Y va a conocer de Cristo. Hace un tiempo mi tío, que murió de cáncer, me planteaba lo mismo. Decía, pero y un señor en China que está allá en su campo, ¿cómo va a conocer de algo occidental? Y yo le digo, allá llegará. Le dije en ese momento, allá llegará la palabra, en algún momento, porque está escrito así. De hecho, la Biblia es un libro que es un reloj de la humanidad. El año exacto en que regresó el pueblo de Israel, por ejemplo, por hablar algo, no quiero meterme en la guerra, no quiero hablar de guerra, sino el día exacto, el año exacto en que llegó el pueblo de Israel, que regresó a la tierra prometida, está escrito en la Biblia, tal cual. La fecha exacta. 1940. 48. Sí, 46, 47, algo así. Está ahí. El profeta Isaías predijo la fecha exacta en que nacería Jesús. La fecha exacta. 700 años antes de que naciera, el día y la hora exacta, lo predijo. Tal cual, la palabra es un reloj del tiempo profético perfecto, que se cumple a la perfección. Y eso, estoy seguro que toda la humanidad en algún momento va a conocerla. Ahora, que la acepte o no es otra cosa, pero sí va a conocer que hay un Salvador, que hay un Mesías. Sí lo van a conocer. Claro. Okay. Y bueno, yo conecto Dios y eso con muchas cosas en mi vida, en mi día a día. Me estaba acordando de Alberto Linero, que estuvo con nosotros aquí y nos contaba una anécdota de cuando iba a patear un penal y él miraba al cielo y decía, Dios, ayúdeme por favor, que este balón entre, pero él pensaba, no, pero el arquero Alberto también te está pidiendo, no le hagas caso. Entonces, ¿por qué? Porque en el fútbol pasa mucho eso y vamos a ir al fútbol. Juepucha,
Ahorita lo viviste con el Cúcuta, porque el Cúcuta estaba luchando para subir. Me imagino tú en ese estadio. Y todo, señor, por favor. Pero ahí, ¿qué pasa? Pobrecito. Entonces los de Fortaleza oraron más fuerte, ¿o qué? Porque yo también en Flu Boca, yo decía, Dios, por favor, tenemos que ganar, ya perdimos una. Imagínate los de Boca, que además son gritones, hinchada maravillosa. También están rezando para que Boca gane. Ahí que, ¿cómo hacemos ahí? Yo creo que Dios está más preocupado con cosas serias. Pero yo creo que entiendo eso, pero yo sí creo que Dios está en todo. Mira, tanto en el pedido más grande, Total. como, porque para mí eso era importante. Además Y que si la eso es fe- importante, pues vale la pena La fe es pedirlo. exponencial. Eso es chévere. exponencial. Tu fe va aumentando en la medida que vas pidiendo cositas y van sucediendo. O sea, señor, que hoy pueda encontrar un puesto en el Transmilenio. Y empiezas a pedir cosas pequeñas y comienza a funcionar y tu fe comienza a crecer. Él lo planteaba con la semilla de mostaza. Y de la semilla de mostaza se iba al monte. De la semilla de mostaza se iba al monte ese que se puede correr hasta el mar. Y así es tu fe. Es como el deporte, tal cual. Incluso tiene disciplina. Tú al principio le dedicas 5 minutos a la oración. No puedes más, te aburres. Después le dedicas 10. Después necesitas más y más y más. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. En determinado momento lo que plantea Jesús es oren en todo tiempo, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿cómo puedo orar en todo tiempo? Entonces, ¿qué hago el resto del tiempo? Para eso hablas en lenguas en algún momento. Cuando después de un proceso vas creciendo y comienzan a verse reflejados los dones del Espíritu en ti y comienzas a hablar en lenguas. Cuando comienzas a hablar en lenguas puedes orar en todo tiempo. Porque estás hablando en lenguas y haciendo tus cosas. Chévere. Bueno, el fútbol es cercano a ti por la pasión, ¿no? Eres un hincha de Cúcuta a morir. Mucho. Nos estabas hablando Malamente. antes de arrancar que tu hijo está jugando fútbol. Tengo un guayabo. Sí. ¿Qué pasó con el Cúcuta, hombre? ¿Qué pasa con el Cúcuta que no logra, no? Es una historia tan... Salud. Vamos. Whisky, ¿Qué por pasa con el favor. Cúcuta? Porque bueno, vayamos a este partido, porque estamos hablando de hace nada que jugó con Fortaleza, tenía todo para subir, venía bien, y bueno, y otra vez no. El tema del Cúcuta es, usted como hincha, ¿cómo lo ve? Y viviendo desde un poquito lejos. Yo creo que es un equipo, son 100 años. Años. Cúcuta cumple 100 años. Y lo que más me dolió de la eliminación, el viernes pasado, bueno, Sí, hace un tiempito ya. fue eso. Porque yo soñaba ver mi equipo, en primera división en su centenario. Entonces, ese fue el mayor dolor y desagrado. Además, déjenme decirle que el fútbol tiene cosas maravillosas. Ustedes acaban de ser campeones de Libertadores con Flu y se sienten espléndidos. Y ustedes se reunieron con su gente, con su familia, con sus amigos. Los amigos de la infancia, los compañeros del colegio, etcétera, la cofradía que sucede alrededor del fútbol, Exactamente. que es una cosa tan maravillosa. Y que solo a los que nos gusta el fútbol lo entendemos. Sí. Pero ese día en el estadio de techo había, yo no sé, 7.000 hinchas, 6.000 hinchas del Cúcuta y estaban mis compañeros del colegio. Y al final la desazón fue tan... O sea, no solo sentirme tan triste, sino ver la cara de tristeza de mis compañeros del colegio casi que llorando, sumidos en una tristeza tan profunda y viendo el equipo además jugar tan mal, después de que jugó partidas Contra Millonarios, Venía bien, venía en racha, un partidazo contra el Once Caldas, contra el Junior, en Copa, sí. contra el Medellín. Medellín en Copa. Yo la verdad, lo que siento de fondo es una deficiencia directiva terrible. Lo cogió un personaje nefasto no solo para el Cúcuta, para el fútbol colombiano, porque ya había cogido otros equipos que los había arruinado y él sigue en ese plan de arruinar nuestro equipo. Y creo que hasta que no se vaya el actual máximo accionista del equipo, el equipo no va para ninguna parte. Eso es lo que yo creo. Me duele en el alma profundamente y este año creo que fue el dolor más grande que he experimentado con el equipo. Fue esta eliminación. Sí, estamos hablando de Cadena, ¿no? Que es el principal nombre, el que maneja Cúcuta ya hace bastante tiempo.
Eh, por qué existen esos personajes que no tenemos que juzgar? Yo creo que no está en nosotros ni en esta mesa juzgar, pero Es que... entender por qué. Sí, porque al final aquí estamos tres personas que amamos el fútbol, que es una pasión, ¿sí? Lo vivimos y tenemos un amor por un equipo, así como miles de personas, yo trabajo en esto también, pero esos personajes cuando aparecen, yo entiendo que el fútbol al final es una empresa, los equipos son una empresa, pero está jugando con la pasión de la gente también, ¿no? Entonces es tan difícil sacarlos de ahí, tú como hincha del Cúcuta dices, esto no va a cambiar en, no sé, tanto tiempo. Sí, no, y hay varias cosas, ¿no? Es un tema económico por un lado, pero también son muy obtusos, porque estamos hablando de un equipo con una hinchada de 40.000. No, una de las mejores plazas del país, que es Cúcuta, muy futbolera. Que perfectamente podía generar, es la mediocridad, pienso yo, podía generarle algo mucho más grande que simplemente estar en la B comprando, o, digamos, facturando con jugadores juveniles y qué sé yo, haciendo una camada que es importante, que salen jugadores nuevos, pero que un plantel no puede estar lleno de solo jugadores nuevos, es un equilibrio. Y ascender no solo implica el performance de estar en la primera división, en las ciudades más importantes del país, visible ante los ojos del país, como lo fue visible en la Copa. Ahí está la prueba fehaciente, el estadio se llenó. ¿Sí? Entonces pienso que también hay mediocridad de la directiva, ¿no? Es una visión mediocre, yo me quedo aquí chiquito, en la zona de confort, compro jugadores baratos, no me importa que lleguen 1.000 o 2.000 hinchas, yo vivo de la pauta, de la transmisión deportiva, del sponsor y fuera. Si tuviese una visión más amplia, por ejemplo, con todas las, digamos, con muchas cosas que considero son de evaluar y con las que no estoy de acuerdo, pero en su época Camargo, que en paz descanse, tuvo una visión mucho más amplia de un equipo mucho más pequeño que el Cúcuta, porque Ibagué es una ciudad mucho más pequeña que Cúcuta, pero tuvo una visión mucho más amplia. Y el equipo hoy en día, pues es otra cosa. Sí, Camargo elevó el nivel de Tolima a un equipo Es un equipo casi grande, ¿no? Casi grande. así grande, sí, muy cerca. De Muy cerca, sí. un equipo que va a copas, un equipo Que que gana torneos, protagonista todo el tiempo. Y yo creo que el Cúcuta iba hacia allá después de la famosa Copa Libertadores, esta que perdimos con Boca en la Bombonera en ese día también raro y gris. Raro. Muy raro. Lleno de humo de esa cancha. Comebol. sí, 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 total. Yo creo que allí, como dice mi papá, hubo varios maletines. Como yo también siento que tuvo que haber algo raro en ese partido de los días pasados en Techo. Me pareció que el equipo no era, o sea, yo no vi el Cúcuta Deportivo del año. Me parece que ahí hubo algo extradeportivo, o de motivación, o algo por debajo de la mesa, porque no entiendo cómo un equipo pasa de jugar tan bien a jugar tan mal de la noche a la mañana. Es inexplicable. En fin. El fútbol. Sus tristezas, pero llegan las alegrías. Ah, no, sí. Llegan. Usted la está viviendo. Llegan, nosotros la estamos Demoró, viendo. Y demoró, tantos pero años- llega. Sí, tantos años. Bueno, hay otro tema que creo que hay que tocarlo contigo. Tú eres cucuteño, pero, bueno, el que nace allá tiene también lazos con venezolanos y familia también. ¿Tienes familiares venezolanos? Sí, sí, claro. Ok, estás muy cercano a todo esto. Familia venezolana. Y pasó algo ahora, también estoy en el mundo del fútbol porque estamos ahí en las eliminatorias en Perú, que recibió Venezuela, y policías en el estadio esperando que llegaran los venezolanos para sacarlos del país. O sea, en la puerta del estadio no los dejaban entrar porque Perú está en ese tema de sacar a los venezolanos. Tú con familiares, con el tema de la xenofobia, ¿cómo lo estás viviendo? Me duele. Me duele porque el que es cucuteño sabe, el que me está viendo aquí sabe que nosotros, los que nos criamos hasta la adolescencia en Cúcuta, pues a las 5 de la tarde hora colombiana, 6 hora venezolana en su momento, sonaba el himno de Venezuela.
en los canales que nosotros veíamos, porque pues nuestra televisión está en auge hace muy poco tiempo. La televisión venezolana nos llevaba lustros. No. Y Venezuela en sí, hace muchos años, digamos que antes de ese comunismo, que es otro tema, Venezuela era un país con mucha plata. Venezuela llegaban los empresarios, Sí, los sí, 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 trabajadores, sí, sí. Con megacarros del año y en las alforjas llenas de bolívares y compraban todo. Era lo mejor. Cúcuta vivía de eso. Cúcuta vivía del comercio de bolívares, del comercio con Venezuela, sus almacenes siempre estaban llenos de venezolanos, sus centros comerciales siempre llenos de venezolanos, las telas, en fin, la comida, iban muchos venezolanos. Y nosotros también. Yo recuerdo que en San Antonio y en Ureña eran en dos municipios pequeños venezolanos, sobre todo San Antonio. Era impresionante la cantidad de almacenes llenos de mercancía japonesa, sobre todo. Mercancía japonesa, mercancía italiana, muy buena comida portuguesa, por ejemplo. Y nosotros íbamos allá de turismo y la pasábamos muy bien, o sea, tardeábamos allá en San Antonio. Yo recuerdo que vendían esos muñequitos, en esa época estaba de moda los robots, y yo veía eso y me parecían fantástico. A veces podía alcanzar para algún muñequito de esos y me lo llevaba para la casa. Y en Navidad siempre había un muñequito de esos. Hoy en día eso es un desierto. Es increíble. Hace poco un amigo mío, reportero, que trabajó conmigo en El Tiempo, hizo una nota sobre lo que está sucediendo allá en San Antonio. Es un desierto. Es un pueblo fantasma. No hay nada. Y lo que pasa con la xenofobia de nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos venezolanos, lo digo así porque tengo familia venezolana. O sea, es familia que salió de norte de Santander y fue a hacer historia en San Cristóbal, por ejemplo. Y tenían sus negocios, vivían muy bien y terminaron regresando a Cúcuta con una mano adelante y otra atrás, como diría mi nona. Entonces, es muy doloroso lo que pasa con ellos en todo el proceso migratorio. Es muy doloroso lo que pasa con ellos en ese proceso de discriminación tan horrible que viven en Perú, pero que también están viviendo aquí en Bogotá, lamentablemente. Lamentablemente, y eso tiene mucho que ver con la expansión de clanes, de mafias y de gente mala que ha llegado desde allá aquí. como el clan del Golfo, por ejemplo, que lo hemos trabajado nosotros en el noticiero muchísimo. Claro. Y uno no puede generalizar, pero Puede generalizar, pero ha sucedido. claro, pasa. Está sucediendo, lamentablemente, y me duele mucho porque además tengo muy buenos amigos venezolanos, amigas venezolanas. Sí, nosotros también. Duele. Y nosotros como extranjeros que también vivimos afuera, pues obviamente no nos gustaría yo siempre he sido un protector de los venezolanos, de Venezuela, porque Venezuela también recibió muchos colombianos por muchas décadas. Muchos años. Y ahora le toca, pues sí, Colombia está recibiendo muchos venezolanos. Y yo siempre decía, no, la inseguridad y todo. Y algunas personas me decían, la inseguridad, que los venezolanos, que... Ahorita estuvimos en Brasil, a la final de la Libertadores, y por primera vez en mi vida, estando en Río de Janeiro, que es una ciudad peligrosa, que tú creces con las favelas al lado, entonces siempre estando atento, por primera vez sentí Río de Janeiro más seguro que Bogotá. Entonces me entró también esa duda, ¿realmente serán esa cantidad de los clanes venezolanos porque Bogotá está de una inseguridad que yo nunca la había sentido. Desde 4 años para acá es una locura. Sí, pero ahí viene también lo que estamos hablando. Son varias cosas y claro, sabemos que el tema de la llegada de tantos venezolanos, entre ellos los malos, Sí. pero no podemos generalizar porque No, la gran mayoría no, son jamás. buenos. Lo Pero que- la gobernabilidad en Colombia, en Bogotá, no es la mejor. Entonces, ¿la culpa es de los venezolanos o es del gobierno que no puede? La culpa es, creo que hay un todo, ¿no? que genera esto y estoy contigo y por eso también la pregunta. Y el mensaje es,
porque además somos extranjeros y nosotros también alguna vez llegamos aquí por primera vez. Llegamos aquí y llegar a otro sitio, así llegues bien, depende de las circunstancias. Nosotros, gracias a Dios, llegamos bien acá, pero estás en otro lugar. La xenofobia se da de todo tipo, ¿sí? O sea, nosotros la sufrimos muchas veces también. Y creo que tenemos que estar ahí. Creo que tenemos que estar ahí, creo que tenemos que apoyar, creo que tenemos ¿Pero apoyar que... a quién? ¿A que el gobierno tenga manos duras? No, ¿A que para nada. acabe con los clanes No. primero? O sea, hay que buscar, porque si están Es llegando... que hay que acabar con los malos. Colombianos, brasileros, Venezolanos, el que sea. Es que el tema no es de dónde eres. El tema es, hay que apoyar a un país, a unos ciudadanos, a unos venezolanos que en este momento necesitan. Hay que hacerlo. Es mi punto de vista. Al Estado se le salió de madre el tema. Para mí. Y creo que hay una debilidad en la política de seguridad. Ahora, de fondo, hay que buscar alternativas y no se pueden encontrar, un solo país la puede encontrar. O sea, es un tema regional. Ya es un tema regional. Entonces hay que trabajarlo como una región. Y creo que ahí, digamos que ahora que está más cercana la relación entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, ahí, en ese punto, tienen que trabajar duro. Porque de lo contrario, para los dos lados va a ser muy malo. No solo que continúa creciendo la tasa de mortalidad de mi región, del norte de Santander, es terrible. Son 34 muertos por cada 100.000 habitantes. La tasa del país es de 24 muertos por cada 100.000 habitantes. Imagínate la de norte de Santander, 34 por cada 100.000 habitantes. Y el secuestro y absolutamente todo disparado. Y bueno, y estos acuerdos de paz lo que plantean de fondo es poder desmovilizar a este tipo de bandas. Hay algunos expertos que dicen que esa es una opción válida. Hay otra teoría que es una teoría más Bukele, que es la de mano dura total, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco de las dos. Diálogo por un lado, porque dialogando se salvan vidas, pero también con unos sistemas de inteligencia mucho más fuertes y atacando mucho más frontalmente a estas bandas, desarticulándolas, sobre todo quitándole las propiedades. Si tú le comienzas a afectar el dinero, las comienzas a desarticular. De esa manera desarticularon, por ejemplo, al cartel de Medellín. Comenzaron a quitarles su poder económico. Si tú le quitas el poder económico, vas acercándolos cada vez más y les va a doler realmente y puedes atacarlas y después puedes Plantear un proceso de paz. En esta polarización política del país, ¿eres más centro entonces, por lo que estoy escuchando, o eres izquierda, derecha? ¿Dónde estás? Yo estoy... Digamos que creo estar en el centro, Sí. pero no me gusta tomar posición, no porque no la tenga, o por lo menos en público no la quiero tener, porque me gusta poder juzgar al de izquierda como poder juzgar al de derecha, o juzgar al del centro. Creo que el periodista tiene que darse esa libertad de no estar marcado por alguna tendencia política, porque eso le da la posibilidad de hablar, le da la posibilidad de juzgar, le da la posibilidad de expresar el sentir de las comunidades. La gente en los barrios en Bogotá está muy aburrida, lo hemos sentido en carne propia, con lo que está pasando con la seguridad. Y lo que tú dices es cierto, la gente está mamada de la inseguridad en los barrios, está mamada de el giro que ha tomado el microtráfico, que ya no es microtráfico, sino es narcotráfico. Estamos hablando de una ciudad que está generando más de 500.000 millones de pesos al año por mercancía de tráfico de drogas, de pequeñas sustancias psicoactivas en la ciudad. Y estamos hablando de estructuras criminales que están comprando franquicias. Entonces, en el barrio Tintal, en Kennedy, yo te compro, tú tienes una banda dedicada al robo de autopartes, te la compro. No, pues. No se la vendo. Ah, bueno, entonces yo se la cobro por mi cuenta. Lo matan al líder, hay una masacre allí, se forma un lío. Por eso el problema, miren, plantean mucho de lo del consumo de las sustancias personales. Lo respeto. Pero ¿qué pasa cuando se le vende en un parque a un joven
cualquier tipo de sustancia, un gramo de coca o qué sé yo, marihuana. ¿Qué pasa allí con esa transacción? Que es lo que, digamos, yo pido que se argumente. Que hay un comprador y un vendedor, pero estamos en el libre mercado. Va a querer llegar otro comprador a comprarle más barato o de mejor calidad a ese mismo comprador, ¿cierto? Y después va a querer llegar otro. Pero el primero que llegó, que fue el que colonizó el lugar, dice, no, a mí no me van a quitar el sitio. Entonces, ¿qué se va a armar allí? Una disputa de bandas. ¿Y qué va a haber? Muertos. Por eso ese tráfico, ese consumo personal, tiene esa dificultad. Que un parque lo comienzan a colonizar 3 o 4 o 5 jíbaros distintos, de colores distintos, porque ahora está eso por colores, y se arma una matazón. Claro. Y luego las franquicias, ¿no? Que si tú compras autopartes, que si yo soy apartamentero, que si yo soy... Y se compran esas franquicias. Es una cosa... Eso sería chévere. City TV hacer un especial, las bandas, ¿no? Es que trabajan Capítulos, series. es que día a día están en eso. O sea, día a día de están en series, de que ellos... Y hablando de eso, Hemos hecho. De hecho, ayer Hicimos Sí. uno sobre los tierreros, o sea, los que venden esos lotes en Ciudad Bolívar, en diferentes localidades Claro, eso que es se muy adueñan City. de la tierra, se adueñan de la tierra, lotes baldíos, llegan y ponen venta, abren venta de un lote que no es de ellos. a construir. a vender y como si fueran una constructora o Sí, 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 legal y tal. Y entonces, Entonces se sienta con un escritorio, señor, le vendo este lote de 20 por 20, de 10 por 10, qué sé yo. Vale tanto, usted me lo paga en tantas cuotas. es una locura. Es una locura. Jonathan, se nota que, o sea, además de presentar, de ser presentador, de ser la cara, se mete en las noticias, ¿no? Él sabe lo que habla, él sabe lo que vive, él está por dentro y lo lleva para su cotidianidad. Y hablando de tu profesionalismo, hablando de los premios, ¿cómo es para ti haber ganado premios como el mejor presentador de No, Colombia? Simón Bolívar, TV y Novelas, India Catalina, es un nombre también de premios, ¿no? ¿Eso es estrella o...? Bueno, Buah, fíjate que yo creo que es Dios. Vuelvo a Dios otra vez porque siempre lo tengo presente. está bien, es Dios, pero estás tú ahí también. Estás tú, o sea, está tu trabajo, está... Él me ha usado para Claro. y fíjate, Fue muy lindo el primer TV y Novelas. Tengo un déjà vu con este primer TV y Novelas porque estaba mi mamá muy feliz, muy orgullosa. El TV y Novelas que en esa época tenía todo el glamour, todo el premio, ¿no? El Claro. premio ahí estaba Miguel Baroni, Carlos Vives, digamos la farándula, mi mamá es feliz con Carlos Vives. Ay, Carlos Vives, ay, Catherine Secho, ¿qué hay? Y ahora Cristina David, ay, Amparo Grisales, de Lima estaba Claro. feliz. La alfombra roja. Entonces, ese fue un momento muy especial de ver la sonrisa de ella, ¿no? Estaba todo el tiempo ¿Ella pidió acompañarte? Pero por supuesto, Además, porque a mi esposa no le gusta ir a ese tipo de cosas. Ok. Pero además porque mi mamá estaba como perro buscando su presa, diciendo yo tengo que ir a esos premios porque más solo es con un acompañante, ¿no? Y recuerdo mucho esa gala porque mi mamá me acompañó y estaba muy feliz. Y realmente sí fue muy lindo ese, por todo el glamour, pero evidentemente que el premio que, digamos, el más importante en la trayectoria periodística es el Simón Bolívar, ¿no? Ese es el premio, sin duda alguna, más importante, el premio del cual me siento más orgulloso. Además, porque es un premio que le otorgan el canal o al sistema informativo por el cubrimiento de un hecho que partió la historia del país, que son, digamos, todos los acontecimientos de la revuelta social en el país, que pues hoy tiene el gobierno que tiene gracias a, entre otras cosas, a eso. O sea, partió en dos la historia del país. Y narrarlo fue, sin duda alguna, el reto periodístico más grande que he tenido en mi vida, pero también el acontecimiento más importante por la trascendencia del acontecimiento, ¿no? Lo lindo del periodismo es que tú cuentas la historia en vivo y en directo. Tú comienzas a contar lo que después es esa historia en vivo y en directo. Se lo cuentas a la gente. O lo escribes o lo narras, pero se lo estás contando. Y eso fue
bien emocionante, fue bien intenso, fueron unas jornadas durísimas. La primera jornada fue de 6 horas al aire, 7 horas al aire, una cosa brutal. Y ver el equipo periodístico transmitiendo esto, estar ahí en el estudio narrándolo, fue realmente gratificante, interesante y muy intenso. Perfecto. Antes de nuestra última pregunta, porque ya vamos terminando. Ya se pasó la hora. Ya se pasó la hora. ¡Qué bueno! O sea, sí. Muy rápido. Maravilloso, Jonathan. Muchas gracias. Sí, realmente para nosotros también pasa muy rápido tener a personalidades como tú. Creo que Joaquín y yo nos metemos en... Y eso es lo más lindo, descubrir las historias que están por detrás de personas Tengo una, porque ya tenemos que terminar, pero tengo una antes. Porque sabemos tu trayectoria en todo el tema del periodismo, llegaste allá, no pudimos hablar mucho de una persona que fue muy importante, que fue tu abuelo en todo esto, pero te volveremos a invitar para hablar de él y muchas otras cosas. Pero todos tenemos una primera chamba, ¿no? Un primer trabajo. ¿Te acuerdas de esa primera chamba? Sí, claro. Ayer la recordé en el maquillaje. Estaba maquillándome y lo recordé porque ayer hicimos una nota, digamos, con unos vendedores informales que unos vecinos estaban molestos con ellos y yo decía, hombre, ay, déjenlos trabajar. Porque yo vendí agendas y vendí ventiladores como vendedor ambulante. Buenísimo. Estaba en la universidad, me gustaba una niña. Las primeras piernas. Pero Dios mío. ¿sabes qué es lo lindo? que las niñas te llevaron a crecer. Te llevaron a Eso donde es estás. inspirador. Hoy es tu esposa y tu Vamos. hija, no lo sabemos, pero las mujeres... Esta es otra. Ok. Mi esposa pues, fue la que se llevó a la iglesia. Sí, Total. cambió tu vida. Me cambió la vida. Pero esta era otra nena. Que trabajaba vendiendo ventiladores y vendiendo agendas, me gustaba. Y yo quería conseguir dinero extra porque estaba muy alcanzado en la universidad, era la verdad. Vivía con el día a día, con el cuchillo entre los dientes. Entonces necesitaba algo de recurso y me fui a vendía. Y me hacía pasar por país, además. No te lo puedo creer. Claro, para vender mejor, total. Habla para esta cámara. Muy inteligente. Ya, mi amor, le vendo esta agendita, mira, está hermosísima. Así, más o menos, algo así. Y la gente me comía el cuento de que era paisa y vendía. Cuando hablaba porteño, nadie me compraba. Pero cuando comencé a hablar paisa, todo el mundo me compraba. Entonces, Increíble. hablar paisa. Sí. Además porque la nena con la que yo salía en ese momento era paisa. Entonces dije, y ella sí vendía bien. Entonces decía, no, yo tengo que ser paisa. Y vendía. Y entonces vendí unos ventiladores y vendí unas agendas. Y me fui a Bucaramanga, eso fue en Cúcuta, inició en Cúcuta. Y nos fuimos de aventura a Bucaramanga a vender las agendas y a vender los ventiladorcitos. Y recuerdo que un compañero me vio vendiendo ventiladores y agendas y me dijo, pues qué oso, ¿usted qué le está pasando? ¿Cómo está vendiendo agendas y ventiladores? Lo recuerdo mucho porque yo decía, pero ¿y qué tiene? O sea, pues me estoy ganando la vida. No. Y lo recuerdo con mucha alegría por todo lo que ocurrió alrededor. Qué lindo. Y para terminar, nuestra pregunta de siempre. Bueno, Jonathan, queremos agradecerte. La pasé genial. Joaca también. Realmente el tiempo es corto para lo que es, la vida es así. Pero quisiera hacerte la pregunta que siempre hacemos. El Sí Se Podcast es más de que el típico Sí Se Podcast del estadio. El Sí Se Podcast para nosotros es un mensaje que queremos dejar a la gente que nos está mirando. Y quisiéramos que tú dijeras para ti qué es tú Sí Se Puede en la vida o en lo que se quieras viene. decir mirando a esta cámara. El sí se puede. El sí se puede. El Sí Se Puede. El sí se puede. El sí se puede Jesús. Para mí es... El que puede moverlo todo. Dice un versículo bíblico que no hay nada imposible para los que aman a Dios. Y estoy seguro que pase por lo que pase en su vida, si hay algo de fe, en lo que haya conocido levemente, así sea, de Dios, eso lo va a sacar adelante, porque Él le ama de verdad y es capaz de dar su propia vida por usted. Usted es la niña de sus ojos, nunca lo olvide. Hermoso, lindo mensaje. Jonathan, no, de verdad es delicioso charlar.
delicioso pasar el tiempo, delicioso aprender, que tu Cúcuta vuelva a ser grande. Es grande, uno nunca deja de ser grande, pero que pueda volver a la gloria y a ganar cosas. Ojalá. Y Último mensaje a tus hijos, a tu esposa, algún mensaje que quieras dejar acá para la eternidad, porque queda en YouTube. No, que los amo, que espero pasar estas Navidades como siempre juntos y ya armamos el arbolito. Y espero que como familia crezcamos cada día un poquito más. Muchas gracias. además tiene cara de 30 y tiene 47. Yo no sé cómo hacer ahí. Oiga, pero esa revelación estuvo dura. Pucha. Acaban de revelar mi edad. 37. 27. 27. Bueno. Siempre tenemos 27, ¿no? Siempre nos quedamos ahí. 7. Sí, 7. El 7 es el importante. Juaco, un abrazo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este podcast. A Martín, gracias a Martín por traerme. Sí, Andrés, que Andrés, hizo la labor. Capo. Andrés, Ese es nuestro hincha de capo. Millonarios. Sí, sí, sí. Lo viví, lo padecí. Un abrazo. Nos vemos. Chao, gente. CICE Podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias, sí se podcast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. CICE Podcast, porque todo es posible.